Darle el uso de la palabra al ministro de Hacienda. Yo quiero aprovechar mi presencia aquí para poder enviar un mensaje a la nación sobre algunos puntos que considero importantes y que puede contribuir al mejor entendimiento de las políticas públicas, en este caso principalmente las políticas económicas, sociales, que estamos llevando adelante y poder aclarar algunas dudas que yo percibo por escuchar a los formadores de opinión, a algunos exponentes de los diferentes económicos, que con todo gusto, y de hecho es nuestra obligación, poder informar a la ciudadanía en general. En primer término, quiero resaltar de que a pesar de la falta de experiencia mundial, teniendo en cuenta de que esta es una situación aceleración económica, los problemas climáticos, los problemas que tuvimos en nuestra economía regional, y en el año pasado hemos presentado un programa anticíclico con algunas medidas que hemos tomado para poder enfrentar el proceso difícil de nuestra economía que vivimos el año pasado, y tuvimos buenos resultados. Y no quiero que esto simplemente sea un mensaje del presidente, sino me voy a basar en estadísticas, en números. Una vez aplicado el programa anticíclico el año pasado, tuvimos los siguientes resultados que me voy a permitir leer para no equivocarme en los números. En septiembre del 2019, Paraguay pudo recuperarse y crecer un 6.3%. En octubre volvimos a crecer 4.8%. En noviembre crecimos 1.6%. En diciembre crecimos 4%. Para enero ya de este año del 2020, donde normalmente la economía todos los eneros sufre una desaceleración natural,
pudimos mantener e inclusive crecer. Tuvimos un crecimiento en enero del 2020 del 4.3%, y en febrero de este año la tasa de expansión fue del 7,1%. Entonces quiero repetir de los 2 primeros meses de este año. En enero pudo crecer nuestra economía el 4.3%, y en febrero pudimos crecer el 7,1%, efecto obviamente de todo el esfuerzo de la sociedad, del sector privado y también de los resultados del programa anticíclico que pudimos llevar adelante después de la desaceleración económica que tuvimos el año pasado. Eso hubiese implicado, si las condiciones se hubiesen mantenido normales, teníamos nosotros una expectativa de crecimiento del 5% de nuestra economía para el año 2020. De hecho, el promedio acumulado de enero y febrero alcanzaba el 5,7%. Significa que los planes anticíclicos para la recuperación económica que presentamos el año pasado fueron planes que tuvieron éxito y que generaron un impacto positivo en nuestra economía. Hago esta introducción teniendo en cuenta de que hoy vivimos una situación compleja, diferente, porque esto impacta, reitero, todas las economías del mundo, pero de todas maneras estamos construyendo nuestro plan de reactivación económica basándonos en los éxitos que tuvimos en el plan anticíclico, que dio muy buenos resultados y generó un impacto positivo en nuestra economía el año pasado y a los 2 meses de este año. Segundo punto que considero importante tratar, porque escucho que hay algunas dudas, entonces quiero contribuir. Yo tampoco, muchas veces no es tan fácil entender el lenguaje técnico de los economistas, entonces voy a tratar de explicar así como entendemos nosotros, los paraguayos comunes. La ley de emergencia de los 1.600 millones de dólares. ¿En dónde fueron utilizadas? Exactamente. 61 millones de dólares de los 1.600 se utilizaron para la capitalización y para las pequeñas y medianas empresas. 26 millones de dólares para reforzar el programa Ñangareco. 59 millones de dólares para pagar a las jubilaciones. Algunos preguntan, ¿por qué las jubilaciones? Porque estas son las cajas deficitarias que normalmente requieren de una contribución de los impuestos de esas cajas deficitarias para poder cumplir con los jubilados. 82 millones de dólares para programas de adultos mayores y Tecoporá. Se acordarán que dentro de nuestro plan contemplaba pagos adicionales para adultos mayores y para programas de Tecoporá. 77 millones de dólares transferidos para el pago de deuda pública. Mucha gente cuestiona por qué 77, de hecho contemplaba la ley de emergencia, pero eso corresponde al pago de los intereses, que en condiciones normales esos intereses son pagados con ingresos tributarios, que obviamente utilizamos estos recursos. Parte también fue pagada con ingresos tributarios y complementamos 77 millones de dólares de los 1.600 millones de dólares. 99 millones están disponibles para el Ministerio de Salud, 100 millones de dólares al IPS, y lo que se habla de salarios, se pagó 299 millones de dólares de salarios al funcionariado público. Y acá quiero hacer una aclaración. Gran parte de esto no fue a personal administrativo. Esto fue a médicos, docentes y fuerzas públicas, que reitero, tuvimos que recurrir
como contemplaba la naturaleza de la ley de emergencia para el funcionamiento del Estado, y esto está dentro de la naturaleza del funcionamiento del Estado. Pero reitero, ¿cuáles? 2.150 aproximadamente son reasignaciones y son parte del fortalecimiento de la banca pública con los organismos multilaterales. Reasignaciones, y también vamos a anticipar pagos para obras de infraestructura. Entonces, lo que se estima necesario para poder impactar fuertemente en nuestra economía, según el plan diseñado por el Ministerio de Hacienda, son otros 350 millones. O sea, mucha gente de repente yo escucho que dice vamos a volver a endeudarnos 2.500 millones de dólares. Entiendo que puede haber confusión y respeto, pero simplemente quiero aclarar que el proyecto en la reactivación, en el plan de reactivación económica, es un endeudamiento de 350 millones de dólares. Cero de ese endeudamiento va a ir para gastos rígidos, ni para pago de salarios. Ahí se contempla 100 millones de dólares para el IPS, se contempla 80 millones de dólares para fortalecer el programa PTBO, más lo que ya tenemos de saldo de los 1.600 millones, principalmente para las ciudades de frontera, que son las ciudades que están sufriendo el mayor impacto de los cierres de frontera y del proceso de la cuarentena inteligente por la incapacidad de reactivar tanto la industria del turismo como el turismo de compra. En fin, tenemos nosotros y estamos muy preocupados para poder asistir adecuadamente a las ciudades de frontera. Entonces, por eso es que se pide un aporte, un componente de 80 millones de dólares para fortalecer el programa PTBO, para poder hacer más pagos, teniendo en cuenta de que todavía las fronteras no se están abriendo.
100 millones de dólares de los 350 es para el Ministerio de Obras Públicas, para dinamizar. Ustedes saben que estamos teniendo una muy buena ejecución en el Ministerio de Obras Públicas y consideramos que ese puede seguir siendo un sector importante que podemos dinamizar para mantener y sostener los empleos. 40 millones de dólares. 40 millones de dólares es para viviendas, así es. 40 millones de dólares para el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, que es otro sector que genera una gran dinámica económica. Primero, le podemos brindar de vida digna a nuestros compatriotas que necesitan de una vivienda. Segundo, se utiliza mucho material de nuestra industria nacional. Y tercero, genera mucha fuente de trabajo las viviendas populares. Entonces es un fortalecimiento al presupuesto del Ministerio de Urbanismo y Vivienda que consideramos nosotros que va a generar también un muy buen impacto para la dinámica económica. 10 millones de dólares para el Fondo Ganadero y 20 millones de dólares para el crédito agrícola de habilitación. Entonces ahí están distribuidos los 350 millones de dólares más que estamos proponiendo dentro de lo que es este plan de reactivación. Reitero, no son 2.500 millones de dólares, son 350 millones de dólares y el 100% es para poder reactivar nuestra economía e impactar en estas instituciones que ya les describí. Y reitero, y categóricamente no van a utilizar para gastos rígidos ni para salarios. Esto en resumen lo que yo quería aclarar antes de darle el uso de la palabra al ministro de Hacienda y también una reflexión final. De vuelta agradecerle a toda la gente que viene haciendo un gran esfuerzo. Creo que en este tiempo aprendimos mucho los paraguayos. Este plan, el primer plan de la crisis sanitaria, nosotros teníamos una expectativa de que la crisis iba a durar un mes, 2 meses. Hay que aclarar que esos 299 millones de dólares de los 1.600 se utilizaron para pagar salarios de 3 meses. Y reitero, de las fuerzas públicas, de nuestro sistema de salud y de nuestros docentes. No sabemos cuánto más vamos a necesitar. Lo que no queremos es no tener un plan, dejar de tener un plan. En este momento sabíamos que iba a haber un alto grado de contagio. En general, si es que mantenemos los protocolos sanitarios, estamos preocupados. Este fin de semana vimos mucha aglomeración, mucho relajo por parte de la ciudadanía. Nosotros estamos confiados en que dentro de 2 semanas, como teníamos planificado, vamos a poder avanzar hacia las demás fases si es que mantenemos, reitero, los cuidados, respetando los protocolos sanitarios, respetando el distanciamiento social, las actividades sociales que muchas veces eso lleva por naturaleza mucho relajamiento de la ciudadanía en general. Nos preocupa los
todas las actividades laborales no tenemos mucho problema en términos de detectar propagación del virus en lugares laborales. La gente ahí se cuida. Nuestro gran problema que estamos sintiendo, y según lo que nos informan la gente del Ministerio de Salud, es en las actividades sociales. Y vemos con preocupación porque no queremos volver a perjudicar a nuestra economía por volver a tomar medidas drásticas de vuelta, endurecer la cuarentena inteligente. Queremos seguir avanzando. Nosotros sabíamos que avanzar en la cuarentena inteligente asumíamos riesgos de mayor propagación del virus. Eso todos los paraguayos sabíamos. Y es lo que está ocurriendo. Mientras que esa propagación pueda ser relativamente controlada y podamos mantener nuestro sistema de salud no saturado, creemos nosotros que podemos pasar, como lo venimos haciendo todos juntos, con éxito este gran desafío que nos tocó al mundo enfrentar en este momento tan especial. Entonces aprovecho la oportunidad para agradecerles y pedirles a todos mis compatriotas que sigamos cuidándonos entre nosotros, que escuchemos lo que nos pide el Ministerio de Salud para pasar estos meses. El mes de julio va a ser un mes muy importante para poder medir cómo estamos como país. El mes de julio conlleva otras características que aumentan los riesgos, que son justamente las enfermedades naturales de la estación de invierno. Entonces cuidémosles a los sectores más vulnerables, a la gente mayores de los 60, 65 años, a los niños. Cuidémonos entre todos para poder Entonces, muchas gracias a todos por estar siempre con nosotros, y le concedo el uso de la palabra al ministro de Hacienda, quien va a hacer la presentación del plan de reactivación. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Realmente la pandemia está sacando a flote lo bueno y lo malo que hemos construido en este tiempo, en estos últimos 15, 20 años. Cuando hablamos de lo bueno, hablamos de la resiliencia de la economía paraguaya, la fortaleza fiscal y la fortaleza monetaria. Cuando hablamos de las debilidades, hablamos de la falta de inversión adecuada en el capital humano. Y la mala calidad en el gasto que afecta directamente a la calidad en la prestación de los servicios públicos que ofrecemos a los ciudadanos. Y en esos procesos estamos convencidos de que tenemos que avanzar a una mejora sustancial. La historia nos ha dado un lugar importante en el sentido de enfrentar situaciones complejas en estos casi 2 años de mandato. El año pasado nomás tuvimos una crisis severa climatológica que afectó fuertemente la economía paraguaya, con una caída importante. Crecimos, por decir algo, 0,2%, que es una caída importante de la expectativa del 4% de crecimiento que teníamos. Pero también nos enseñó a presentar un plan de reactivación económica ya por abril, mayo, junio del año pasado, que, como dijo el presidente, tuvo su efecto importante. Pudimos revertir la caída del primer semestre y pudimos tener un crecimiento importante en los últimos 6 meses anteriores a la pandemia. Un crecimiento que en promedio estaba muy cerca del 4%. Cuando terminamos febrero pensábamos que estábamos en un año de un rebote importante en la economía. Las expectativas eran alrededor del 5%. Y estábamos también contentos en el equipo económico porque la cuestión climatológica no se iba a repetir y todo avisoraba que iba a ser un año de rebote en la economía. Sin embargo, vino la pandemia y con las medidas sanitarias que conocemos, buscando primeramente salvar vidas y contener el contagio. Eso nos llevó también al gobierno y al equipo económico a presentar otro plan, un plan de emergencia, un plan que tenía como objetivo
que fueron exoneradas, más de 700.000 ciudadanos que tuvieron alivios de alguna u otra manera en el sistema tributario. Hemos llegado a más de 2 millones de personas en el programa Pitibó y hemos llegado también a contener programas sociales importantes como Ñangarecó, adultos mayores y Tecoporá. O sea que el plan está en función a lo que pensamos que se necesitaba. Y ahora estamos con una noticia que nosotros desde el gobierno creemos importante, tenemos un plan que nos indica una hoja de ruta hacia adelante de cómo creemos que vamos a ir saliendo de esta situación inesperada, esta situación incierta, esta situación complicada que nos toca pasar. Y este plan, es un plan dentro de un momento que creemos que estamos en guerra con el coronavirus y que tenemos que tomar medidas audaces para alinear las expectativas hacia adelante. Nuestro plan, como había señalado el presidente, tiene varios componentes. Acá vamos a explicar algunos yo, otros ministros, para mayor claridad para el ciudadano. Pero nuestro plan tiene ejes fundamentales con respecto a la formalización de la economía, al empleo y a la inversión en obras públicas. Y tiene otro componente importante, que yo creo que es tal vez el más importante de todos mirando el largo plazo, que es políticas adecuadas de transformación de la economía y la transformación de la forma en cómo prestamos los servicios públicos. En ese sentido, nuestro programa, no sé si se ve la lámina, en esa lámina se ven los diversos ejes que vamos a tener en vista a la hora de ir desarrollando y ejecutando este plan. De lo que está acá, deuda nueva pública del Estado está en el primer componente, que son alrededor de 350 millones de dólares, como lo había detallado el presidente. Y una parte importante del plan que me toca a mí explicar es la formalización, que está en la siguiente lámina, ¿verdad? Donde pensamos que esto va a tener un impacto de alrededor de 250 millones de dólares. Y apuntamos, que creemos que es la parte más importante del plan, apuntamos con el IPS a formalizar a casi 770.000 personas que hoy no tienen salud, que hoy no tienen jubilación, y eso lo vamos a estar presentando en los próximos días al Congreso. Esta formalización con acceso a la seguridad social creemos que es algo único. Como toda crisis, allá por el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, nació la seguridad social en Estados Unidos. Nosotros creemos que acá tenemos que apostar a la formalización muy fuerte de la economía. Y también dentro de nuestros proyectos de transformación y otros proyectos legales que van a ir llegando al Congreso, está también la idea desde el Ministerio del Trabajo de crear por primera vez un seguro social que hoy se vio como necesario, un seguro del desempleo, perdón, que hoy se vio como necesario para situaciones como las que nos toca vivir. Esto, como final de esta parte de la presentación, creemos que esta parte del componente del
préstamos que se va a pedir en el Congreso Nacional. Los demás que tienen que ver con la inversión de cerca de 1.400 millones de dólares, de hecho son proyectos que estaban encaminados o encaminándose con los diferentes organismos cooperantes, como el BID, CAF, Fonplata, Banco Mundial, FOSEM y otros. 2 de ellos ya están en el Congreso por más de 400 millones de dólares, uno que lo llamamos la Ruta de la Soberanía, que es con Fonplata, un préstamo de 220 millones de dólares, la ruta que va de Pedro Juan, San Japutá, Capitán Vado y Tananá hasta Upejú. Y el otro que se llama el préstamo para corredores agroindustriales, que incluye la ruta de la leche en el Chaco y el tramo desde Villa del Rosario, pasando por Puerto Mbopicua, Volendam, pasando por el río Jejuí hasta la ruta 11 en el cruce Yacareñe. Estos 2 préstamos ya están en el Congreso para su análisis y hay varios más, por ejemplo, los que tienen que ver con el tema de agua potable y saneamiento, la cuenca de Lambaré, que es la que va a complementar las 2 grandes tareas que se están haciendo ahora en Bellavista, en la planta de tratamiento, acá en la Costanera Norte, la otra aquí cerca en Varadero, y la cuenca de Lambaré, que va a ayudar a gran parte de Fernando La Mora, una porción importante de la capital, Asunción y Lambaré. Ese préstamo está yendo este año al Congreso Nacional también, como también el préstamo para lo que llamamos la cuenca del Mondaú, que es la primera gran intervención que se va a hacer en la zona del este del país, zona de frontera, que va a beneficiar a Presidente Franco, Ciudad del Este, Hernandarias y Mingaguazú. Solo para mencionar que esos 1.400 millones de dólares de inversión, parte de eso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, son procesos que de hecho se venían haciendo y que hoy, por esta contingencia, el equipo económico solicita acortar los plazos, tener lo antes posible eso en el Parlamento para su consideración e iniciar las obras lo antes posible por la necesidad económica de generar más empleo y más desarrollo que tenemos como necesidad en el país. Gracias, ministro. Bien, en cuanto a la reconversión empresarial y laboral, nosotros tenemos la firme convicción que el Estado paraguayo es un facilitador y que los grandes actores de la reconversión empresarial y laboral que nos va a llevar a poder salir a una siguiente etapa de nuestra economía es el sector privado. Son las empresas, son los emprendedores y, por supuesto, los trabajadores. Es por ello que en cada uno de estos ejes tenemos varios puntos de acción a elaborar. Nosotros tenemos con las MIPYMES la generación de emprendimiento y un fomento para la innovación que estamos acelerando con fuente y apoyo extranjero. También ya estábamos en un proceso de simplificación y el COVID nos ha llevado a interpelarnos y a ponernos contrarreloj para poder simplificar aún más nuestro sistema de formalización de las empresas
y obviamente a través del Ministerio del Trabajo y de las capacitaciones que tiene, todo lo que tenga que ver con la recapacitación, reorientación, reformulación laboral, junto con lo siguiente que va a explicar más adelante mi colega, que tiene Vamos a hablar de otro tema que es un tema que afecta en general a todo el Paraguay, si bien cuando se habla de comercio fronterizo pareciera que desde Asunción hablamos hacia un comercio fronterizo que no nos afecta y no es así. El comercio fronterizo en el Paraguay ha sido siempre un pilar también de nuestra economía, pero que está hoy siendo ya venía siendo desafiado y el COVID lo ha desafiado aún más. Por tanto, nosotros hemos trabajado conjuntamente con el equipo económico, con aduanas, con todas las instituciones involucradas en una fuerte reducción de tasas del comercio, en unos beneficios especiales, específicos para el comercio, en un préstamo específico que la banca pública va a hacer especialmente para comercios de frontera a través del BNF. Se toca el régimen de turismo específicamente, se reduce, se crea el depósito aduanero. Se reducen las tasas, como ya mencioné, incluyendo la de Senave y también las de aeropuerto. Y todo esto tiene que hacerse a la luz de los acuerdos internacionales recientemente firmados con la Unión Europea, EFTA, y los acuerdos automotriz, el acuerdo automotor con Brasil y el de la Argentina. Entonces, ese comercio fronterizo tiene, por un lado, una reducción de tasas de impuestos y que le daría un poco más de competitividad, pero tiene una pata que nosotros propusimos llamar delivery fronterizo, no es ese el nombre correcto en la legalidad, pero que ya está presentado a través de Cancillería a nuestros vecinos de manera a poder poner un parche que no va a ser del todo, una solución, pero que sí va a traer un poco de alivio a una parte de ese comercio. Sin embargo, no perdemos de vista que esta es la gran oportunidad para hablar de la reconversión de frontera en el mediano y largo plazo, atraer más industrias, trabajar en parques industriales, trabajar en zonas francas y trabajar también en un modelo de turismo que sea mucho más rentable y que tenga menos dependencia de variables que están fuera de nuestro alcance. Hoy por hoy, en esta emergencia, esto es lo que presentamos, se va a dar en detallado juntamente con el informe que va
a presentar, vamos a entregar a la prensa, pero esto es lo que queremos comentarles, son los grandes titulares. ¿Cómo vamos a hacer todo ese apoyo a las MIPYMES, a las empresas grandes, al tema de formalización que estuvimos hablando y también por ende sostener el empleo? Y aquí con comercio fronterizo pasamos ahora al aspecto financiero que le dejo a mi compañero Humberto Colmán que continúe. Muy buenos días. Si podemos poner la siguiente. Antes de entrar a hablar del detalle de este pilar del plan, mencionar que la propuesta en detalle lo vamos a presentar ante todos los formadores de opinión, gremios, asociaciones, en detalle. Se trata de un plan bien amplio. Los ministros lo que están haciendo es enfatizar algunas de las acciones concretas. Este plan tiene el propósito de dar la confianza a la ciudadanía de que aquí importante que va a ir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero también en el lado de financiamiento. Y esto es lo que me toca hablar en detalle, que es el pilar de financiamiento, créditos para el desarrollo, que llegue realmente ese crédito que necesita el sector productivo, las empresas, las personas, con plazos largos, con tasas bajas, y la intención es llegar a una línea de crédito a través de la banca pública, del Banco Nacional de Fomento, pero también a través de la AFD, con una línea que sea una tasa de interés no superior al 8%, con plazos de hasta 2 años de gracia y periodos más largos para su devolución. Esa es la intención, un fondo que sería de largo plazo para la inversión privada, pero también fondos para la vivienda, como decía antes, a través de la AFD, un fondo de garantía de viviendas y con un fondeo de largo plazo. Y esto ya se inicia ahora mismo, en el mes de julio. Ya vamos a empezar con una primera etapa en donde a través del Banco de Fomento se va a poner a disposición una línea por $100 millones. Así que en general sería eso el plan. También a lo largo del tiempo iremos capitalizando tanto al Fondo Ganadero como al Crédito Agrícola de habilitación y hacia adelante movilizando más recursos para atender el gran problema finalmente del crédito a largo plazo, que es tener un fondeo de largo plazo. Y esto lo van a hacer de manera directa y por su parte el Banco Nacional de Fomento y la AFD en particular. Y la última parte entonces le dejo de vuelta al ministro. Habíamos dicho al inicio que uno de los pilares es la transformación del Estado. Si algo hemos aprendido en estos años es de que ni nosotros, y mucho menos la ciudadanía, está conforme con la forma como estamos prestando los servicios públicos y necesitamos cambiarlos.
¿verdad? Hemos aprendido que una de las claves es la nueva ley, o una nueva regla, un nuevo pacto en cuanto al funcionamiento del sector civil en el sector público. De ahí que estamos trabajando y terminando el proyecto que vamos a presentar, donde va a tener reglas nuevas, pensando y apuntando a la meritocracia como fuente fundamental de ingreso al sector público. No menos importante, hemos aprendido también y con más fuerza en estos últimos meses que tenemos que rediseñar nuestro proceso de compras públicas. Estamos trabajando también en eso. Eso pensamos terminarlo tan pronto como podamos. Creemos que es clave que estas leyes que son transversales estén en vigencia cuanto antes. Tenemos un plan ahí de necesidades, pero esos planes son todos ajustables de acuerdo a la velocidad como vayamos en la organización y estudio y análisis de las modificaciones legales que vamos a ir haciendo. Pero es necesario que las compras públicas sean un sistema absolutamente transparente, donde se puedan eliminar todas las zonas grises que empañan la labor de cualquier funcionario público. También somos conscientes de que el esfuerzo fiscal que se ha hecho con respecto a la pandemia va a requerir de una necesidad imperiosa de ajustes en el tiempo. De ahí que una nueva ley, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto de responsabilidad fiscal que le llamamos Ley de Responsabilidad 2.0 es clave para poder alinear las expectativas y las esperanzas hacia adelante en que volveremos a la sostenibilidad fiscal. También es importante, siendo jugadores importantes en los mercados internacionales, tener un sistema que nos permita administrar mejor y más eficientemente nuestro pasivo. También es parte del sistema que vamos a presentar. A la par de esto hay todo un proyecto importante de mejora sustancial de la gobernanza pública que implica mayor transparencia y mayor control ciudadano de todo lo que hacemos con el Estado. Eso estamos terminando un análisis que nos han hecho desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar a la gobernanza pública en los sectores más claves, el sector fiscal, el sector financiero, el sector de control. Afectados a eso, como la Subsecretaría de Tributación y las aduanas, que permitan una mejor y una mayor coordinación a la hora de